Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Este momento lo vamos a empezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por todas las maravillas que tú nos das, porque siempre estás dándonos lo mejor de lo mejor siempre. Y todo lo que pasa, como bien tú nos lo enseñas, pasa para bien de los que amamos al Señor, de los que te amamos a ti. Y por eso entregamos cada dificultad, cada momento que se nos avecina, que se nos presenta en tus manos, porque tú sabes por qué se dan. Nosotros solamente nos abandonamos en tu presencia para que a través de ese abandono podamos comprender por qué se dan las cosas. Porque en ocasiones nos sentimos frustrados, nos sentimos un poco incómodos, ansiosos, porque no se dan las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos. Por eso nos abandonamos en ti, Papito Dios del cielo, y queremos comprender ese maravilloso misterio que es el ser agradecidos, porque a veces no logramos entenderlo. Y por eso, Papito Dios, te pedimos que nos regale la presencia del Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que nos dé ese discernimiento, que nos dé esa convicción de poder nosotros hacerle frente con una actitud diferente a las dificultades que se nos presentan, y no nos dejemos convencer del mal, sino que aprendamos a tener la firme confianza y la fe puesta plenamente en nuestro Padre Dios. Te doy gracias, Papá Dios del cielo, por darnos la presencia del Espíritu Santo, porque se cumple lo que mi Jesús dijo, que si a ti te pedía, que si nosotros siendo malos le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más tú nos regalas al Espíritu Santo si te lo pedimos. Y ya sé que tú nos diste ya el Espíritu Santo, para que el diálogo que vamos a tener en este momento sea por esa obra tuya maravillosa, para que cada día crezcamos en ese amor tuyo. Bendito y alabado seas tú, Papá Dios del cielo, Padre Santo, y por eso confiadamente, con nuestra mano levantada derecha, te decimos hacia el cielo, te decimos esa credo donde nosotros nos ratificamos que somos tus hijos y hacemos parte de tu reino celestial. No hacemos parte de este mundo, como mi Jesús lo dijo. Los que son del mundo no los quieren, pero ellos que no son del mundo, están siempre buscando de ti. Gracias, Papá, manténnos en unidad, como bien lo dijo mi Jesús, que tú, como Jesús, son uno. Permite que nosotros también seamos uno contigo, a través de tu espíritu de amor y con la intercesión de nuestra Madre María y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó humildemente allí en la cruz. Gracias, Papá, por escuchar nuestra oración. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres nuestro Papá. Por eso te decimos que
Yo creo en ti, Padre Todopoderoso. Yo sé que tú eres el creador del cielo y de la tierra. Yo creo en tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él fue concebido por obra y gracia de tu amadísimo el Espíritu Santo, que Él nació de nuestra Madre María y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Yo creo que Él fue crucificado, muerto y sepultado por mi culpa, por la redención de mi pecado, que yo sé que Él descendió a los infiernos y sé que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Él está allí sentado porque Él está subido a los cielos y está sentado a tu diestra, Papá Dios del cielo. Y sé que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no va a tener fin. Yo creo en el Espíritu Santo, que Él es Señor y dador de vida, y que Él procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre, contigo, Papá Dios, y que con nuestro Señor Jesucristo Él recibe también la misma adoración y gloria, y que Él sigue hablando a través de los profetas. Yo creo también en la Santa Iglesia Católica, que es tan perseguida últimamente. Yo creo en la comunión de los santos. Yo creo en el perdón de los pecados. Y yo creo en la resurrección de la carne y la vida que ha de venir, la vida futura, la vida a la cual queremos hacer parte de ese reino celestial. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, hoy quiero hablarles de algo que me llamó mucho la atención porque resulta que yo me subí aquí a mi transporte urbano y ese tema pues quisiera que lo planteáramos esta noche y que el Espíritu Santo nos dé luces frente al hecho de ser agradecidos por todas las circunstancias que se nos dan y aprender a confiar en el Señor y aprender a tener el abandono pleno en Él. Curiosamente yo iba a tomar un transporte urbano masivo que hay aquí en Bogotá. Aquí no tenemos metro, se llama Transmilenio, que es un bus articulado de 3 o 4 vagones, 3 o 2 vagones, algo así. Entonces yo me iba a subir en una estación cerca a mi casa. Allí pues no es tan congestionada en ocasiones. Fui a una hora que no era congestionada, pero el transporte urbano venía un poco lleno. Y se subieron algunas personas y se hicieron hacia adelante del bus. Yo me quedé en la parte de atrás, me iba a subir. Y luego parece ser que se subió un señor. Y mi celular, pues yo siempre estoy tratando de responder los ejercicios y tratando de mirar las respuestas de todo lo de los seminarios que nosotros hacemos por vía internet. Cuando esta persona pues desafortunadamente me sacaron el celular, pues cuando me sacaron el celular de mi bolsillo del pantalón, pues quedé sin hacer nada porque ese bus, ese transporte urbano es un expreso, o sea que no para en las siguientes estaciones sino hasta una estación mucho más lejos de donde yo vivo, que son más o menos como hasta el centro, hasta la mitad por una avenida principal de Bogotá que es bien lejos de donde yo estaba. Entonces se demora bastante tiempo el bus, no había forma de revirar, decimos, no había forma de decir nada. Pues en últimas yo respondí fuerte y les dijo que no se me mueve nadie y se me bajan del bus. ¿Cómo se iban a bajar del bus? ¿Cómo se iban? Era imposible. Lo cierto es que un señor me intentó llamar para bloquear el teléfono, pero no se dio. Bendito sea mi Dios. Yo iba a una cita con un amigo mío que necesitaba una consulta porque un familiar suyo está consumiendo droga, es un joven que está consumiendo droga. Entonces me invitó a almorzar y yo iba para esa cita. Entonces cuando me encontré con él, pues su esposa me presta su celular y así pude bloquear mi celular para que no se presentara de pronto alguna situación con ese celular. Lo cierto es que se lo llevaron. Un celular que no existe aquí en Colombia, porque en esos viajes que tuvimos en Estados Unidos pues lo compré, un celular que no ha llegado todavía aquí a Bogotá. Entonces yo me sentía súper contento y súper orgulloso con mi celular nuevo. Entonces con él pues estaba tomando fotos, estaba, mejor dicho,
una cantidad de cosas y me sentía ufanado con mi celular. Contento porque nadie aquí en Colombia pues posiblemente lo tenía. Posiblemente, tal vez sí, pero comercialmente no se consigue aquí en Colombia por el momento. Entonces me lo robaron. Lo cierto fue que la persona que me invitó a almorzar me dijo que se sentía que lo disculpara. Le dije, ¿por qué? Porque de una u otra forma, si no hubiese dado el almuerzo, pues no me lo hubieran robado, porque no hubiera ido a la cita. Le dije, pero bendito sea mi Dios, no hace parte de ti, no te preocupes. Ya el Señor repondrá ese celular y vendrán las finanzas para poder conseguir otro. Porque como manejo tanta información, pues no puedo un celular sencillo, no lo puedo manejar porque se me bloquearía constantemente, y como tengo tanta información, imagínense, son muchas personas en el WhatsApp. Entonces necesitaba los recursos, pero bueno, bendito sea mi Dios. Entonces yo le dije, no te preocupes, que todo pasa para bien, todo pasa para bien. Y eso me da el motivo para hablar en este momento de algo que es bien importante. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos en el momento de la calamidad o en el momento de la dificultad? ¿Qué implica la acción de gracias o el agradecimiento? ¿Y por qué no tenemos que dejarnos agobiar por eso? La verdad les cuento que al principio me dolió el estómago y empecé a pensar una cantidad de cosas en mi mente. Y decía, pero ¿por qué no? Pero si yo hubiese sido Superman, hubiera devuelto el mundo y no me hubieran robado mi celular. No, pero se dio y ya me tranquilicé. Fue un momento así como de exasperación, un momentico nomás. Pero después yo le decía, Señor, gracias. De verdad, gracias, papá Dios, por eso que se dio. Y bueno, bendito sea mi Dios, por algo será que se me perdió. Fue muy curioso una pregunta que me hizo mi amigo. Estábamos en el almuerzo y me dice, Rafa, qué pena nuevamente contigo. Le dije, no, es que no es tu culpa, no te preocupes. O sea, ya lo que se dio, no te angusties por eso. No te preocupes, que de alguna manera se conseguirá. Tranquilo, no te preocupes. Y le dije algo que me llamó la atención. Le dije, tal vez el Señor me está mostrando cosas, ¿no? Y lo que me está mostrando es, primero, que no tengo que ser apegado a las cosas materiales. Tal como llegan, se van. Segundo, que en últimas es el trabajo de Él, ¿no? No es mi trabajo. Y Él me da la herramienta de trabajo. O sea que si de una u otra forma, como dijo Job, porque también lo pensé, si Él me lo da y si Él me lo quita, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, si se me perdió fue por algún motivo. Y también tuve que estar bendiciendo a la persona, porque me puse a pensar, ¿y yo por qué no bendigo a la persona que me robó el celular? Y de verdad, y dije, Señor, bendícelo. Porque por una otra situación, ellos tal vez están necesitando algo, ellos tal vez están requiriendo de algo de ellos, y si lo hicieron fue porque tienen alguna necesidad. Señor, bendícelo. Entonces, como que cambié el pensamiento. Y lo otro que me llamó mucho la atención fue que le dije, tal vez en mi vida está pasando alguna situación que no me he dado cuenta, y tal vez hay pecado en mi vida y tengo que revisarme, porque de una u otra forma el Señor me está diciendo, si tú mismo por el pecado te quitas la protección que yo te doy a través de mis ángeles, entonces revisa tu vida para que no estés cometiendo pecado, para que no pierdas mis bendiciones. Entonces mi amigo quedó sorprendido y dijo, uy, tremendo, Rafa. Le dije, sí, tengo que revisarme de todas formas con respecto a esto, a ver qué fue lo que pasó. Pero con base en eso, entonces yo digo y reafirmo el que todo lo que pasa para bien, pero hay una condición, ¿no? Romanos 8:28, que todo lo que pasa para bien, pero de los que amamos al Señor, porque es una condición. O sea, no está solamente el pedacito allí donde dice todo lo que pasa para bien para todos, no, para los que amamos al Señor. Entonces viene la pregunta, ¿será que yo realmente estoy amando al Señor? ¿Y será que puedo ver que todo lo que pasa para bien? Cuando el Señor nos mostraba en María Valtorta este elemento tan importante que es el ser agradecidos, y que independientemente de las circunstancias tenemos que ser agradecidos. Él, que a propósito les recomiendo ese audio, es pequeño, es un audio que encuentran en YouTube, se llama Secretos para alcanzar la santidad, y Rafael Aníbal Cortés, así lo encuentran en YouTube.
para que lo escuchen. Y es sorprendente cómo uno decir, venga, ¿será que yo sí estoy realmente amando al Señor? ¿Será que con lo que estoy haciendo puedo agradecer? Es curioso, pero fácilmente cuando se dan este tipo de adversidades, que lo mío es sencillo, porque simplemente es un celular que en últimas solamente hay que ir a comprar y ya, porque no me pierde nada, fotografías y videos y ya, y se pierden cosas, pero más materiales. Pero yo digo bendito, y cuando alguien se muere, ¿sí? Por ejemplo, cuando un ser querido se nos muere, y cuando económicamente se da una pérdida financiera bien fuerte, cuando el hombre o la mujer, esposo o esposa se va de la casa y hay una pérdida, cuando un hijo está consumiendo droga, cuando un hijo no quiere atender las cosas del Señor, porque el estudio, la universidad, los medios sociales lo robaron de los principios que se daban en la casa. Ese tipo de cosas, uno cómo puede ser agradecido. ¿Cómo puede ser agradecido cuando Moni atendíamos a alguien que había sido abusada sexualmente por su papá? Y me decía yo, ¿cómo puedo darle gracias a Dios por el abuso de mi papá? O como una señora, por ejemplo, me decía, es que mi esposo, ¿cómo voy a ser agradecida con Dios si es que él está abusando también de mi hija? ¿Cómo? O sea, y mi Señor dice, por todo sean agradecidos, por todo y por todo sean agradecidos, porque en el momento en que ustedes son agradecidos, bendicen esa situación y esas circunstancias. Entonces, a mí me parece eso tan importante, porque es que, ¿qué implica ser agradecidos ante el momento de la dificultad? Bueno, les presento a mi esposa, que está que se habla. Gracias por la presentación, amor. Sabes que lo que implica ser agradecido es la fe que yo tengo de que el Señor va a obrar y va a actuar en alguna bendición especial. ¿Te acuerdas cuando Lázaro, en el pasaje de Lázaro y que murió, y llegó donde Marta y María? Inicialmente lo recibe Marta y Marta le recrimina precisamente porque no había llegado a tiempo, que ya no era tiempo. Y aunque María, después de que saludó a Marta, va donde María, ¿qué hace María? Impresionante, porque estábamos mirando ese pasaje bíblico y María se echa a los pies de Jesús, a diferencia de Marta. Marta se mantiene en una actitud de igual a igual, ¿no? María sí tenía un dolor, le decía, Señor, ¿por qué? O sea, tenía que haber pasado esto, pero María se echa a los pies del Señor. Y ese postrarse a los pies del Señor, y a pesar de todo, Él logra mover el corazón del Señor. Cuando yo voy en altivez, yo no muevo el corazón de Dios, pero cuando yo voy en humildad, yo muevo el corazón de Dios, y yo fácilmente puedo decir, Señor, gracias, independientemente de esto. Y mira, Jesús se conmueve del dolor de María y de algunos otros judíos que estaban allí, que amaban a Lázaro. Y cuando va al sepulcro donde estaba Lázaro, que dice, Padre, gracias, gracias. Gracias, ¿por qué? Gracias específicamente porque sabe y está más que convencido que Dios iba a actuar, que Dios iba a obrar, que iba a haber un revivir de Lázaro. El agradecimiento en una circunstancia difícil es, yo tengo la fe en el Señor realmente de que esto va a pasar, se va a solucionar, va a tener una salida positiva. El agradecimiento es mi fe, realmente mi confianza en el Señor, porque esa es la parte más difícil del ser humano ante la dificultad. Ante la dificultad lo que hacemos es quejarnos, lo que hacemos es llorar, es pataletear, es poner quejas, demandas, insultos, etc. No, el Señor pide, guardemos silencio. Guardemos silencio y de verdad demos gracias a Dios en la dificultad, porque es mi fe en Dios, es la fe que yo tengo en que Él va a obrar, en que Él tiene la circunstancia en sus manos. Escuchaba también otra prédica muy importante, me pareció muy importantísima, pero súper importante, y es, ¿realmente tú crees que Dios domina tu vida?
¿Realmente crees que Dios está en ti? Porque es que si Dios está en ti, Dios domina tu vida y el Espíritu Santo es el que te controla, tú vas a tener control claro de tus palabras. ¿Tú cómo sabes que Dios está dominando tu vida? A través de las palabras que tú dices. En un momento tan difícil de una pérdida, de una separación, de una infidelidad, de lo que sea. El momento en que tú te das cuenta que Dios domina tu vida es la forma como tú estás hablando. Porque muy claramente Santiago 3 lo dice. En Proverbios también tenemos muchísimos ejemplos de ello. Realmente dice, el timón que es tu lengua es el que te direcciona. Los proverbios nos dicen, por los dichos de tu boca, tú te atas. Entonces, precisamente, cuando tú sabes que Dios tiene el control de tu vida y de todo lo que hay a tu alrededor, tú tienes la posibilidad de darle gracias al Señor. Podrás exaltar al Señor frente a una circunstancia adversa y confiarás en que saldremos adelante. Que es fácil que ver si tu esposo está abusando a tu hija. No, no es fácil. Yo no te estoy diciendo que te tienes que morir de la risa. No. El asunto es que podrás decir, gracias Señor, porque sé que tú tienes el control de esta situación y tú, a pesar de que no entienda este momento, a pesar de que este momento sea doloroso para mí, Señor, tú esto lo solucionarás de la mejor forma, porque tú tienes el control, porque tú traerás la sanidad para mi hija, tú traerás la corrección para mi esposo. Tú eres el que tiene el control de esta situación y tú sí sabes por qué se dan estas cosas. ¿Que alguien se murió? Sí, Señor. Tú tienes el control cuando una persona se va. Tú tienes el control, tú sabes cuánto tiempo debía esa persona estar en la tierra y qué propósito tendría su vida en nuestras vidas. Señor, tú tienes el control porque tú sabes qué va a pasar luego de esto, Señor, y por eso te doy gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que estuvo esa persona conmigo. Gracias por los momentos hermosos. Gracias por todo lo que viví. Señor, gracias por lo que va a venir posterior a este momento. Entonces, sí, uno sí debe ser agradecido, que no es fácil, no es fácil aprenderlo. Es que lo dice ese Santiago 3, que yo se los recomiendo, vuelvan estudienlo. Y dice, el que controla la lengua puede ser perfecto. El que controla la lengua. Y el Señor nos pide, nuestro Señor Jesucristo, que seamos perfectos como nuestro Padre de los cielos es perfecto. O sea, estará esperando que nuestra palabra, porque es que la palabra es la que tiene el poder. Jesús era la palabra viva. Entonces nosotros tenemos en nuestra palabra la posibilidad de los milagros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado a nosotros, si estamos con el Espíritu Santo, que el Señor nos utilice a través de nuestra palabra. Pero es nuestra palabra la que maldice la mayoría de las veces. Nuestra palabra es la que está quejándose. Nuestra palabra es la que dice cosas negativas. Nuestra palabra es lo que está atándonos al mundo y está haciendo que todas las cosas y bendiciones que el Señor tiene para nosotros queden amarradas. ¿Por qué causa? Por nuestra palabra. El que controla su lengua definitivamente podrá llegar a ser perfectos. Y qué bendición que nosotros podamos agradecer a pesar de las circunstancias por lo que se presente. Eso es cierto, mi amor. Y a mí me ha llamado también la atención cómo han pasado cosas también en nuestro hogar. No solamente el celular que lo amplíe, pero se han presentado cosas donde fácilmente, por ejemplo, para un crédito bancario, ¿no?
También lo compartí a mi amigo y le decía, imagínate, él es notario. Y yo le decía, imagínate que tenemos una posibilidad de adquirir un bien inmueble, o sea, una casa. Pero no tenemos el dinero. No lo tenemos. Entonces, como actualmente estamos dedicados plenamente al Señor, pues no tenemos un contrato. Y un banco no le presta a uno si uno no tiene con qué justificar los ingresos. Y los ingresos nuestros, como no tenemos fijo algo, sino que dependemos por la caridad. Entonces, lo que a bien las personas quieran ofrendarnos, pero de por sí nosotros no, como tal, no estamos pidiendo. De pronto al final de los seminarios pedimos que si alguien nos quiere ofrendar, y no todos de por sí tienen ese corazón así caritativo, ¿no? O bueno, o lo tienen y no pueden tampoco, dadivoso, por X y Y motivo. O sea, en este momento no estoy moviendo el corazón y estoy manipulando, porque me voy a decir, ese Rafa sutilmente está manipulando. No. Lo cierto es que yo tengo con unos amigos una fundación, pero de por sí esa fundación la está manejando es un amigo como tal, o sea, una de las personas que hacemos parte de la fundación. Y él pues sí tiene sus ingresos, porque como dice la palabra, el que trabaje es derecho de su paga, que es digno de su paga. Entonces él pues, y los que están trabajando allí independientemente, pues a ellos pues están lucrándose de una u otra forma esa fundación, yo no. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no justificamos los ingresos que tengamos a través de la fundación? Y le incrementamos un cerito más. Y al incrementarle un cerito más, pues le pedimos a mi amigo, que es el representante legal o el coordinador actual de la fundación, para que él me justifique unos ingresos y me da unas certificaciones mensuales. Bueno, y así lo hicimos. Pero por dentro, el alma, qué linda el alma, esa que la llamamos la conciencia, no es la conciencia, es el alma, y me hacía sentir que eso no estaba bien. Entonces le dije, Mónica, ¿qué te parece? Ella estaba como en el silencio, pero tampoco se sentía bien. Y lo cierto fue que fuimos al banco, y cuando resultó fue tan particular, porque tuvimos que viajar, y luego cuando llegamos pues se estaban demorando demasiado en dar respuesta. Cuando nos dan la respuesta y nos dicen su crédito no fue aprobado, cuando todo estaba dado para que fuera aprobado, todo, no había nada. Entonces curiosamente la chica del banco dijo, es que hay una inconsistencia con los datos que a ustedes le están dando de la fundación. Resulta que mi compañero curiosamente tuvo una situación médica y no pudo asistir a la fundación, y la secretaria de la fundación pues dio unos documentos o dio unos datos que no eran, porque era una mentira. Pero cuando me dijeron que el dinero no estaba, yo miré a Mónica y sentí un descanso. Les digo, un descanso tan delicioso, porque cuando yo quedé mirando a Mónica, yo le dije, bendito sea mi Dios, Mónica, no nos aprobaron el crédito, pero yo descansé, porque era una mentira, y con mentira nosotros no podemos estar haciendo las cosas porque sería algo incorrecto. No podríamos estar hablándole a tanta gente de restauración familiar cuando hablamos de la mentira. Y si nos ponemos a estudiar a fondo todo lo que dice María Valtorta, todo lo que dice la palabra del Señor, el padre de toda mentira es el demonio. De toda mentira. Sean esas mentiras buenas, aparentemente que no es mentira buena, eso es mentira, o que sean las mentiras piadosas, como popularmente se les conoce, pero eso es mentira, engaños del demonio. Entonces fue un alivio, y se dieron otras circunstancias que nos dieron la posibilidad de pensar realmente que el Señor respalda. Y si esto es del Señor, es del Señor. Y si no es de Dios, pues preferiblemente al fin de cuentas una casa no me la voy a llevar al cementerio, ¿no es cierto? O sea, eso es lo de menos, pero lo cierto es que tengamos la paz del Señor, y las cosas se dan de otra manera diferentes, donde el Señor las tiene bien organizadas y bien planeadas. Por eso, ¿cómo es de importante que nosotros, cuando nos damos cuenta de las circunstancias y errores que estamos cometiendo, y son cosas que parecieran muy comunes, o sea, muy normales, que eso no tiene nada, no, pero es que ante los ojos del Señor, el Señor quiere todo santo. Y cuando yo doy cabida a algo que para Dios sí no es agradable y que se llama pecado, yo tengo que entrar en oración y tengo que entrar en arrepentimiento real, porque es que yo tengo que realmente creerle a Dios y en lo que Él me dice. Yo tengo que ser claro de que si el Señor dice no mentirás, pues es no mentirás.
Y entonces, así sea grande la mentira o sea pequeña la mentira, Bueno, pero robar, sea como sea, cualquier mandamiento, eso es pecar. Y precisamente es muy importante que nosotros aprendamos a arrepentirnos. Por eso el que diga que, o sea, si uno dice que no, yo no pequé hoy, está ya diciendo una mentira, le está diciendo a Dios que él es un mentiroso, porque Dios en su palabra dice que nosotros todos los días estamos fallando. Por eso es que todos los días nosotros debemos hacer un examen de conciencia y de verdad ponernos a paces con el Señor, porque todos los días debemos hacerlo. A mí me deja muy cuestionado el pasaje donde Jesús llega donde Pedro el día del lavatorio de los pies y Pedro le dice que no, cómo le va a lavar los pies, ni siendo cierto. El Señor le dice que era importante que se lavara los pies precisamente porque todos los días nos ensuciamos. Y el Señor, entonces le dice Pedro, no, entonces lávame hasta la cabeza y todo. O sea, ya se va a todo el extremo porque Pedro era algo extremista. Y le dice el Señor algo muy importante, le dice que es importante que nosotros aprendamos a limpiarnos, a lavarnos los pies y que para ellos será importante limpiarse los pies. Cuando nosotros andamos en el camino de Dios, cuando nosotros realmente aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas todos los días, sea como sea, independientemente de eso, nosotros debemos limpiarnos los pies porque recogemos del mundo pecado. Recogemos cosas que estamos haciendo mal todavía. Decimos palabras que no son, decimos mentiras, tomamos algo que no es, etc. Y es necesario que nosotros nos limpiemos todos los días delante de nuestro Señor. Que todos los días aprendamos a confesar nuestro pecado, que no nos guardemos absolutamente nada, porque es que una huellita en un vidrio transparente realmente se ve. Cuando está muy limpio se ve esa huellita. Asimismo se ve en nuestro corazón cualquier pequeño detalle que hayamos permitido que no le agrade al Señor y el Señor lo ve. Él no necesita anteojos porque Él ve perfectamente. Nosotros sí necesitamos estar limpiándonos todos los santos días y de verdad arrepentirnos todos los días de cómo ofendemos al Señor con esos detalles, con esa palabra maldicha, con contestar fuerte, perder la calma, guardar tristezas, hacer comentarios que no son, decir mentiras, así sean disque piadosas, eso es una falsedad. Tomar algo de un escritorio así como que me lo llevé y no, pues ni forma, no hay problema. ¿Quién se va a dar cuenta de un lapicero que alguien se lleva? ¿Quién se va a dar cuenta de un lápiz o de un borrador o un pedazo de papel higiénico, alguna cosa? Resulta que todo eso lo ve el Señor porque Dios sí se da cuenta. Y necesitamos ponernos a paces con el Señor todos los santos días para que el Señor de verdad nos vea aceptos a su amor, nos vea propicios a tantas bendiciones. Y es necesario que nosotros nos revisemos y nos pongamos limpios, nos bañemos completamente todos los días con la sangre de Cristo Jesús para ser limpios. Y eso tiene pues que ver básicamente con la acción de gracias, porque necesariamente cuando uno está limpio de corazón, pues fácilmente la sabiduría del Señor va a fluir y va a flotar. Entonces, si vamos a hacer alguna cosa que realmente sea para nuestro beneficio, y si hay algo allí que no tenga que ver con las cosas del Señor, es mejor que no la hagas, porque vas a obtener un beneficio tal vez humano, pero ese beneficio humano es como si tuviera agua en las manos, se te va y te quedan solamente lo poquito. Entonces, o si alguna circunstancia se te está presentando difícil, o alguien te hace un daño, como dice mi Señor allí en el Sermón de la Montaña, entonces si alguien te quita algo, pues dale el doble, porque el Señor recompensa, y recompensa de manera sobrenatural.
A mí me sorprende mucho cómo hoy curiosamente nos dieron una ofrenda bonita, Moni, y tú no lo sabes. Y curiosamente nos semillaban el celular y una persona de una compensación tan linda, tan hermosa, dijo: mira, Rafa, siento un deseo grande y de gratitud por ti, por todo lo que están haciendo ustedes a favor de mi matrimonio, y quiero darte esta ofrenda. Y no ha terminado el seminario y la dio, Moni, y yo quedé tremendo. ¿Cómo se compensa, man? Pero uno tiene que ser agradecido y no jugar con lo malo. O sea, no empezar, como bien tú dices, a hacer cosas que van en contra de la palabra. Y para eso, pues uno tiene que conocer la palabra. Y fíjate cómo la acción de gracias es tan poderosa, o el estar uno agradecido por todo lo que se da, que el mal constantemente nos quiere hacer sentir incómodos, manejar el sentimiento de culpa, e incluso, Moni, fíjate cómo fácilmente vienen los sentimientos de culpa a meterse en nuestras cabezas, ¿no? Y creer que Dios no nos ama, que Dios se olvidó de nosotros, que por qué no lo quitó, que si es que yo estoy trabajando para la obra del Señor y preciso se me da este tipo de cosas, que Dios nos responde, que Dios nos compensa, que Él no escucha nuestra oración, que por qué a nosotros siendo buenos, como hay un libro, ¿no? ¿Por qué siempre me resultan haciendo cosas malas? ¿Y por qué a los que son malos les va tan bien? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Por qué tienen tantas mujeres? ¿Por qué es más feliz con la amante que yo tan sufriendo aquí en la casa? O sea, una cantidad de contradicciones, porque el mal se quiere meter de una u otra forma para robarnos la bendición. El Señor permite las cosas porque es para crecimiento nuestro. El Señor permite las cosas para que aprendamos a mirarlo a Él y no a las circunstancias, porque esas circunstancias que se están dando se dan precisamente como haz de cuenta que mi papá Dios nos está pasando un examen para ver si realmente estamos crecidos en el amor de Él, y Él compensa, de una u otra forma compensa, y Él es maravilloso. Él a uno no lo deja, mejor dicho, si a uno no hay pobre que me... ¿Cómo es el dicho aquí? ¿Cómo es el dicho? Gracias, mi amor, ¿cómo es el dicho? No hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Imagínate. Qué interesante. No, vuélvenlo a repetir, mamuquita, que no es... No hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Amén. Interesante. O sea que hay una... Es curioso, pero hay una anécdota de un cieguito, Moni, y es real. Ese cieguito sale con una lámpara en el día. Y le preguntan, creo que no era ciego, y le preguntan: ¿y usted por qué tiene una lámpara si es que hay sol? Y estoy tratando de encontrar a un justo en la tierra. Parece que los justos no están. ¿Será que mi corazón realmente no es justo? Porque si la palabra dice eso, no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. O sea, por tanto, ¿qué está pasando si yo me siento desamparado o desamparada? ¿Yo estaré siendo justo realmente? O sea, para que las bendiciones de Dios abunden o sobreabunden en mi casa. La justicia, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra del Señor. Bienaventurados. Entonces, el ser agradecidos implica también una actitud de parte nuestra, que independientemente de las circunstancias que se estén dando, de las situaciones que se estén dando, que tengamos nuestra mirada puesta en Dios. Y si tú eres agradecido o agradecida con las circunstancias, independientemente de todo, ese momento se va a santificar. Nosotros no nos vamos a llevar todas estas cuestiones materiales a la tumba. Nada material nos vamos a llevar a la tumba. Y a veces nos ponemos a sufrir porque nuestro esposo no está a nuestro lado. Hay un audio que quisiera que escucharan. Se llama El trato de Dios para mi vida. Escúchenlo, es maravilloso. El trato de Dios para mi vida está allí con nuestro nombre, en nuestro canal de YouTube. Y ese trato de Dios para nuestra vida, allí el Señor nos muestra cómo, cuando realmente nosotros no estamos entregados al Señor, sino simplemente estamos entregados al mal, pues Él nos va a hacer llegar a comer comida de cerdos. Entonces no te compares con el que está comiendo comida de cerdos, porque es que tú estás comiendo maná, presencia viva de Dios. Y recuerdo alguna vez que alguien me decía: es que
Rafa, me mostraba la fotografía de su amante y me decía, es que mi esposo escogió a esta mujer joven, y ella me mandó también su foto y me dijo que yo no tengo, que no tiene ella. O sea que, ¿por qué me compara o por qué me busca otra mujer diferente? Tal vez porque es más bonita y más joven que yo. Entonces yo le respondí, no te compares, como dice Desiderata, ¿no? Si la han escuchado, búsquenla en YouTube, que es maravillosa. Desiderata, una oración, un poema maravilloso. No te compares con los demás porque te volverás vano y amargado. Y curiosamente yo le decía a ella, ¿sabes qué diferencia hay entre tú y la amante de tu esposo? Hay una diferencia inmensa. Se llaman demonios. Ella tiene 2 demonios que le están atormentando. ¿Y tú no? ¿Te gustaría tenerlos? Porque si tú te comparas con ella, es porque tú los quieres tener, para verte humanamente bonita o atractiva y así poder seducir a los hombres. ¿Te gustaría tenerlo? Y ella me dijo, no, entonces no te compares. Porque aparentemente, humanamente, tú estás viendo una felicidad en tu esposo, pero eso es mentira. Mentira. Vimos una película que se la recomendamos a todos. Una película de un autor que él es católico, es de allí de España, y nos pedían que por favor viéramos la película, mire, se la recomiendo, mírenla, es todo sobre el perdón, se llama El mayor regalo. El mayor regalo, y me llamó mucho la atención de una pareja española, dentro de todos los relatos que allí nombran, de cómo su esposo, una pareja casada, mejor dicho, con las bendiciones del Señor, todo el mundo daba lo mejor para sí, se amaban profundamente. Bueno, lo cierto es que él se entrega al trabajo, y al entregarse al trabajo plenamente, entonces abandonó a su esposa y a su familia, y ella empezó a sentirse sola. El demonio empezó a meterse por la falta de presencia del esposo allí en el hogar. Y ella entonces, ¿qué hizo? Y a través de la neurolingüística, imagínate, se llama el autoconcepto, todos los autos y la autoestima. A propósito, hicimos un audio y me sonrío porque me pareció tan curioso que ella hablaba de eso. Se metió con todas cuestiones psicológicas a nivel mental para sentirse la supermujer, la superwoman. Y entonces ella dijo, yo puedo, yo me amo mucho y tengo que aprender a amarme a mí misma y voy a salir adelante. Y empezó a ver toda esa parte de la autoestima a través de la neurolingüística, imagínense. O sea, yo hice un audio, acuérdense que hice un audio que dice la autoestima no es de Dios, es nueva era. Y entonces ella, ¿qué hizo? Se llenó de valor, empezó a decir que ella podía más, que ella tenía que valorarse como mujer. Valorarse es una valoración humana, no estoy hablando de una valoración y una dignidad espiritual, que es diferente. Entonces, porque si tú quieres conocer la diferencia, otro audio te recomiendo, Dignidad de un hijo de Dios, allí en YouTube. Y entonces, ¿qué sucedió? Ella pues entonces empieza a buscar a un amigo que empieza a decirle cosas bonitas, cosas que su esposo ya se lo había olvidado. Empieza a invitarle a un cafecito, otro cafecito, cuando ella decide ¿qué? Irse de la casa con ese hombre. Incluso se compra una moto y empieza a andar por el mundo, se vuelve empresaria, mejor dicho, a tener dinero, a decir yo puedo, y ese yo puedo la llevó a tener separación de esposos. Y su esposo entonces, ¿qué hace? En vez de estarse reprochando y estarse juzgando y juzgándola a ella, buscando cómo quitarle la vida a su amante, se dedica a hacer el rosario, a confiar en el Señor y a hacer que sus hijos perdonaran a su mamá. Y empiezan todo ese proceso. Y el Señor, tarde que temprano, después de 5 años de lucha espiritual de él, pero entregado plenamente él al Señor, plenamente, su esposa decide regresar a la casa, sin reproches, sin miramientos, sin recordarle, sin restregarle, sin mostrarle, sin hacerla sentir culpable. Llega a la casa y en este momento es una pareja que predican constantemente sobre lo que es el valor del matrimonio. Un hombre que se fió de Dios, un hombre que supo ser agradecido con el Señor y le llegó su respuesta tan maravillosa. De todas formas, nuestra forma de compartir las cosas, pues decimos dedícate al Señor y deja que Él haga su obra, pero solamente dedícate al Señor. Él duró 5 años colocando en la mesa el plato de comida, o sea, los platos, el espacio, el lugar de su esposa, y nunca
permitió que le quitaran ese espacio, porque él tenía la fe y la seguridad de que su esposa iba a regresar, y llegó de una manera impresionante. No se las voy a decir porque les dañó la película. Y el gran regalo, maravillosa, el mayor regalo, perdóname, maravillosa esa película, para que ustedes la vean y sepan cómo Dios actúa de una manera providencial siempre cuando nosotros nos entregamos en las manos del Señor. Ser agradecidos por todo lo que se nos da, independientemente de las cosas, porque a veces nos apegamos a las cosas materiales y nos apegamos tanto que si nos quitan un pedazo de algo, entonces nos sentimos tan mal y empezamos a reprochar y no ser agradecidos. Papito Dios, te doy gracias por todo lo que nos das. De todas formas, mi papá Dios es tan bondadoso que incluso si tenemos que buscar la asesoría o la orientación de un abogado que sea justo y que sea católico y que sea creyente, porque hay personas que dicen ser católicas, pero bendito a mi Dios, de testimonio no dan absolutamente nada, y podernos asesorar, donde si hay que llevar a un pleito, como dice mi Señor, es mejor que ustedes se pongan de acuerdo antes de que vayan al juez, porque el juez va a determinar dentro de lo que corresponde y dentro de lo que dice el Señor. Bueno, muy bien, entonces sé que este diálogo está siendo significativo para cada uno de ustedes, porque el Señor de una u otra forma siempre habla, y cuando uno tiene que ser agradecido, hay una oración que me fascina, obvio que primero el Padre Nuestro, y es el gloria que decimos en la Eucaristía. Esa oración a mí siempre me ha llamado la atención, porque ese gloria es una acción de gracias maravillosa, espectacular. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, repítela conmigo despacio, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Hijo único, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Ser agradecidos ante el momento de la circunstancia nos da un poder sobrenatural, un poder que no tiene límites, porque cuando uno es un agradecido, uno tiene su confianza plenamente en el Señor, independientemente de las circunstancias. Independientemente de lo que esté pasando, sea agradecido. Enséñale a tus hijos a ser agradecidos. Enséñale a tu esposo, a tu cónyuge a ser agradecidos. No tengas temor en absoluto en que las circunstancias te vayan a dominar. No te preocupes, porque mi papá Dios ya sabe por qué se están dando las cosas y él lo único que está diciendo es sea agradecido. Voy a recordarle lo que mi esposa decía en la resurrección de Lázaro, porque allí claramente se ve el valor de la gratitud. Y mi Jesús dijo, literalmente, Padre, te doy gracias por haber escuchado mi oración, para que todos se den cuenta que tú me enviaste. ¿Sí se dan cuenta? Y en ese momento le dijo Lázaro, ven fuera. No fue antes, no fue después, perdón, fue antes que dijo eso. Ser agradecidos por todo lo que se da, independientemente de las circunstancias, y recordar que hay que bendecir a las personas que nos hagan mal. Independiente, hay que ser agradecidos. Sí, siempre ser agradecidos. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa el momento, no importa el dolor, no importa la adversidad. Es la fe que tú tienes en Dios, porque
te darás cuenta que Dios sí tiene todo bajo control, a pesar de lo que uno pueda pensar. Eso es lo que el mal quiere que nosotros miremos, que Dios no tiene las cosas bajo control, pero Dios sí las tiene. Entonces, adelante, hay que seguir cumpliendo con lo que nos dice la palabra y ante la dificultad, alabarle y agradecerle. En todo caso, pues, que el Señor realmente nos haya hablado a todos, que nos siga diciendo lo importante que es realmente apegarnos a su palabra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Cómo es de importante que nosotros queramos ser hijos de Dios, queramos realmente aprender sus palabras, queramos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, queramos realmente identificarnos, ser imagen y semejanza, solo por medio de su palabra. De verdad, no teman a conocer la palabra de Dios, porque allí está el mejor y el mayor secreto para uno ser un vencedor en este mundo. Entonces, vamos a orar que el Señor realmente en este momento nos bendiga, que en este momento nos llene de su gracia. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por estas palabras, gracias por lo que hoy nos enseñas, gracias por lo que hoy tú nos transmites. Gracias porque en momentos difíciles que podemos estar pasando en este momento, Señor, nos estamos dando cuenta que tú estás consciente y eres consciente de todo lo que estamos vivenciando, que nos duele, que sufrimos, que estamos en pérdida, Dios. Pero, Señor, queremos confiar en ti, queremos saber que tú estás en el control de las cosas. Señor, te damos gracias hoy por todos esos momentos de adversidad. Te damos gracias por los momentos de escasez financiera, porque sabemos que pronto estará la posibilidad de que dependiendo de ti estamos seguros que tendremos las finanzas. Gracias por esos momentos en que alguien nos traicionó, Señor, porque en este momento estás haciendo que nuestra mirada se voltee a ti y confiemos en ti de que tú vendrás y sanarás nuestro corazón. Gracias por las situaciones vividas con nuestros hijos, porque, Señor, nos enseña que dependemos de ti para ser padres, para hacerlo lo mejor. Y yo sé que tú harás lo mejor para enseñarnos cómo ser padres cada día más excelentes. Padre Santo, hoy te damos gracias por cada una de las cosas que estamos vivenciando. Perdónanos tanta quejadera, perdónanos tantos momentos de maldecir, tantos momentos de juzgar, tantos momentos de señalar, tantas cosas que tenemos ocultas también. Tantas veces que no nos hemos arrepentido porque diariamente estamos fallándote y no nos arrepentimos de lastimarte a ti, Señor, porque a ti es al que lastimamos, Señor. Perdónanos porque no hemos entendido cuán importante tú eres para nuestra vida. Porque la verdad, Señor, no hemos entendido que lo primordial de todo este proceso es quitarnos esta humanidad y aprender a ser tus hijos verdaderos, Señor. ¿Cómo nos pesa esta humanidad, Dios? Perdónanos, Dios, perdónanos. Ayúdanos, te necesitamos, Padre eterno. Te necesitamos para realmente ser tus hijos y dar honor a tu nombre, Señor. Honor y honra a tu nombre, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que todos los días aprendamos a confiar más en ti, a depender más de ti, a mirar las cosas como tú las ves, Señor. Porque como tú lo ves, Señor, todo tiene un éxito, todo tiene una parte positiva, Señor. No, para ti no hay nada malo, Dios. Señor, tú eres un Dios bueno. Enséñanos, Señor, de ti cada día más. Pon en nuestro corazón el anhelo y el amor por estudiar tu palabra, Señor. Por conocer qué es lo que tú nos quieres enseñar, Señor.
Por favor, enséñanos tu palabra, Dios. Que nos enamoremos, que nos deleitemos, Señor, como María se deleitaba escuchando a Jesús, y no como Marta, que mantenía las cosas del mundo, preocupada por tantos quehaceres. Señor, que nos deleitemos contigo a través de tu palabra, Dios. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo ahora. Gracias por enseñarnos, gracias por escucharnos. Gracias porque sabemos que tú tienes nuestros asuntos en tus manos. A ti te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Te damos la gloria, Señor, por hoy, por siempre, Señor. Gracias, eterno Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bueno, queremos invitarlos que para poder ser cada vez más amorosos, caritativos, bondadosos, para poder ser más agradecidos, tenemos que estar con otro espíritu. Porque si no tenemos ese espíritu en nosotros, del Señor, vamos a tener el espíritu del mal, que siempre nos va a hacer vivir amargados, resentidos, aburridos, deprimidos, solos. Porque si estamos en Cristo Jesús, vamos a vivir plenamente en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo les sugiero una tarea, no me canso de hacerlo. Estudien los audios de María Valtorta. Los encuentran en YouTube. Se llaman Radioteatro María Valtorta. Escúchenlos con detenimiento. Hagan después de esa meditación una coronilla de la misericordia, un santo rosario, o si no al menos la primera decena o una decena del rosario, despacio, bien hecha, muy despacio, meditando cada oración, y se darán cuenta cómo Dios les va a hablar de una manera sobrenatural y van a ser agradecidos por todo y por todo. Dios me los bendiga. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.